influenza, rinovirus, coronavirus, y un 20% son bacterianas. Sin embargo, este, toma importancia primordial por las consecuencias que puede causar una faringitis, sobre todo la estreptocócica, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, como decíamos cuando vimos escarlatina, puede dar complicaciones renales, cardíacas, y es por ello que es importante detectarlo, importante saber tratarlo, y es como uno de los motivos principales de la clase. Les platicaba, si recuerdan, cuando vimos escarlatina, que recién en estos días había llegado un paciente después de 3 consultas con aquí al de la 21 y con una faringitis, francamente, faringoamigdalitis, francamente estreptocócica, y que los 2 tratamientos previos que le habían dado para nada estaban dentro de lo normado. Le habían dado levofloxacino por 5 días en un primer abordaje. En un segundo abordaje le habían quitado, interrumpido el levo y le habían dado, si no me equivoco, penicilina, pero en un esquema que no es el que está normado. Le habían dado penicilina procaínica, 5 dosis, una cada 24 horas, por 5 días. Evidentemente ese como que ninguno de los dos era un esquema correcto, y los dos habían sido médicos adscritos, y entonces uno se pone a pensar que es necesario eh, repasar este tipo de abordajes, repasar la terapéutica, porque se sigue abusando del empirismo terapéutico, ¿no? Eh, sobre todo en este caso, yo les decía ayer, a lo mejor con una rinofaringitis, le des lo que le des, al final del día va a tener una respuesta por el propio cuerpo, y va a tener una resolución adecuada, pero en una estreptocócica no es así. Entonces, sí es importante justamente que ustedes tengan bien claro los manejos, cómo abordar esta patología para que no acumulen muchos errores, ¿no? Es una infección predominantemente estacional, habitualmente otoño e invierno. Sin embargo, ustedes ya están viendo que estos días tenemos como un pico de infecciones respiratorias de todos tipos: rinofaringitis, faringitis, faringoamigdalitis, y pues entre ellas seguramente se cuela por ahí alguna estreptocócica, ¿no? Los síntomas de la bacteriana, de la estreptocócica, habitualmente es un comienzo brusco, fiebre, cefalea o odinofagia. En los niños menores de 5 años decíamos ayer que había dolor abdominal. Entonces, no se pierdan, si el niño llega quejándose de dolor abdominal, no vayan a creer que es algo digestivo. Habitualmente las infecciones de vías respiratorias altas en niños se manifiestan así. La hiperemia faringoamigdalar con exudado, que es lo característico. Y entonces ustedes en su nota médica describen qué grado de hipertrofia tiene. Eva, ¿te acuerdas cuántos grados eh, se describen en la amigdalitis? Me parece que son 4. Ajá, muy bien, 4. Y pues habitualmente un 25%, 50, 75 y 100. A veces su niño tiene eh, hipertrofia amigdalar ya crónica. Son esos niños que habitualmente se preparan para un manejo quirúrgico, y los van a encontrar así siempre con su hipertrofia. Eso ya no se les hacen pequeñas. Algunos con el crecimiento y el reacomodo de la anatomía ya logran verse más pequeñas de lo habitual. En otros no ocurre eso y sí requieren el manejo quirúrgico, pero sí es necesario que ustedes sepan diferenciar el exudado de una amígdala viral, por ejemplo, que también se ve hipertrófica. A veces lo que se ven restos de calcium o piedras. ¿Alguno de ustedes ha visto algún lito a nivel de las amígdalas? Y yo. No, doctor.
Ajá, algunos sí ya vio. Les voy a mandar algunas imágenes al WhatsApp, lo que les decía ayer. Esto, si se lo imaginan, nunca le van a agarrar como aprendizaje. O sea, necesitan ver imágenes, ver videos y obviamente ver pacientes. Déjenme, mandárselas. Ahí van a ver algunas francamente, virales, en donde se ve la hipertrofia, la hiperemia, pero no hay ese exudado característico. La que dice amígdalas grado 4, véanla en su WhatsApp, este, es viral. Viral, se ve la hipertrofia, se ve la hiperemia, incluso se pueden ver criptas, pero no hay alguna situación. En cambio, las que tienen exudados, ustedes cuando las vean, yo creo que el diagnóstico de una faringoamigdalitis estreptocócica es muy sencillo, porque cuando la vean como la foto que les mandé ahorita al WhatsApp, no se les olvida, inmediatamente dicen, este es un estreptococo, y rápido lo empezamos a tratar. En cambio, hay algunas que se ven los litos, se ve la piedra, le llamamos tonsilolitos, y es lo que les digo, entonces googleen como imagen para que puedan justamente tener claro a qué nos estamos refiriendo. La viral, pues habitualmente se acompaña de urinorrea y alina, pudiera haber disfonía, y entonces el cuadro ya no es solamente una faringitis, una faringoamigdalitis, ya se puede describir como una faringo-laringoamigdalitis o una rinofaringoamigdalitis. Y es lo que es importante que ustedes tengan claro, no sé si ayer se los mencioné, que deben acomodar la serie de síntomas y signos para que tengan una cuadratura con su diagnóstico. Les decía en otros temas, una concordancia clínico-diagnóstica. ¿Qué significa eso? Que los síntomas que ustedes están describiendo coincidan con el diagnóstico. Le preguntaba a alguno de sus compañeros hace poco, el paciente tiene rinorrea, tiene congestión nasal, tiene odinofagia, tiene una faringe hiperémica congestiva. ¿Qué diagnóstico le ponemos? Me decía faringitis. Le digo no, porque si tiene rinorrea, tiene congestión, ya se convierte en una rinofaringitis. ¿Y qué pasa si el paciente tiene una disfonía? En contraste, la faringe hiperémica, congestiva, el hecho de que tenga disfonía ya está comprometiendo otras estructuras anatómicas y entonces se va a convertir en una laringofaringitis. ¿Por qué es importante la concordancia clínico-diagnóstica? Porque eso te va a ayudar a tener una mayor concordancia diagnóstico-terapéutica y un éxito en la resolución de los síntomas. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una laringofaringitis, el hecho de que tenga esa disfonía no se le va a quitar en 24 horas y a lo mejor es un paciente que va a meritar 2 días o 3 días de incapacidad, sobre todo si trabaja con la voz como aquellos que atienden en el call center. En cambio, si solo es una faringitis, a lo mejor se puede ir sin ningún día de incapacidad, solo con su tratamiento, o a lo máximo un día. Y entonces el hecho de que ustedes sustenten la nota con síntomas, con signos y haya una concordancia, su nota legalmente los va a proteger en muchas situaciones. Pero entonces ese es el cuadro clínico. Los criterios de Centor les van a ayudar para sustentar el diagnóstico en la estreptocócica. Y no significa que hagas una lista en tu nota médica y digas criterios de Centor, tanto no. Lo que yo pretendo, por lo menos, es que conozcan qué preguntar, qué explorar intencionadamente y vaciar los datos en la nota. Si ustedes ya quieren complementar su nota y hacer en su análisis poniendo tiene tantos puntos de criterio de Centor, pues bueno, va a quedar maravilloso. Si no, pueden no hacerlo, pero sí vaciar los datos. ¿Qué significa? Buscar intencionadamente esos elementos porque a ustedes les va a dar un sustento para determinar la sospecha diagnóstica.
Dafne, ¿me ayudas a leer, por favor, los criterios? Sí, Doc. Fiebre de más de 38 grados sería un punto. Hipertrofia o exudado amigdalar, otro punto. Adenopatía laterocervical anterior dolorosa, otro punto. Ausencia de tos, otro punto. Y si la edad está de 13 a 14 años, sería otro punto. Si el paciente tiene más de 15 años, no se le agregarían puntos. Exacto. Ya teniendo la sospecha diagnóstica, hay que proceder al tratamiento. Si es algo viral, lo vimos ayer, algo meramente sintomático. Puede ser paracetamol, puede ser naproxeno. Si no fuera la faringoamigdalitis, si no fuera una rinofaringoamigdalitis, a lo mejor agregar un antihistamínico. Si el cuadro clínico es solamente la faringoamigdalitis, solamente los AINES, no requiere otra cosa. Abundantes líquidos, colutorios con isodine bucofaríngeo, a lo mejor media cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua, también puede ser útil. Tés tibios, o sea, los remedios naturales que a la larga sirven porque hidratan la mucosa. La miel reepiteliza esa garganta inflamada, cuando la tos en exceso lastima el epitelio, la miel puede tener un efecto benéfico y por ello pueden recomendarlo. Cuando es una estreptocócica, una sospecha de estreptocócica, el abordaje es diferente. Este, Marla, llega tu paciente con una estreptocócica. ¿Cuál es el tratamiento? Es un adulto. Pues de primera elección sería la penicilina compuesta. Hazme tu receta. Bueno, penicilina compuesta de 1.200.000 unidades, aplicar cada 12 horas. Así le vas a Este, break, Marla. ¿Le vas a poner en tu receta penicilina compuesta? mm, Tiene un nombre más específico que es como el farmacéutico te la va a, bueno, le va a entender más. pues penicilina, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? La que es de un Pen- millón doscientos. la de penicilina benzo. Ajá. A ver, acuérdate. Vas bien, vas bien. Es que no me acuerdo bien cómo. Benzatínica, Benzatínica, ajá. ¿vale? La benzatínica es la que es de un millón doscientos. ¿Y, y cómo la vas a prescribir? Este, aplicar una cada 12 horas por 10 días. O sea, ¿cómo crees, Marla? La benzatínica, ojo, todos, para todos. La benzatínica es una penicilina, puede entenderse como de depósito. Quiere decir que es una dosis muy fuerte de penicilina. Cuando la inyectamos, tiene un efecto duradero. Entonces, el tratamiento intramuscular no se da por 10 días. De hecho, cuando vimos escarlatina, yo les especificaba que el preferir el tratamiento intramuscular era justamente porque tendría que ser un tratamiento corto. Y es lo que les platicaba al inicio de la presentación. Si de pronto no tenemos bien claro la dosis, podemos cometer errores en prescripción y no les pasa solo a ustedes que están en formación y que no han visto y no han tratado ustedes solitos pacientes con faringitis estreptocócica. Es entendible. Yo les digo a ustedes ahorita, mientras estén conmigo, con cualquier escrito, todavía pueden equivocarse. Ya en 6 meses ya no, porque ayer ya vimos el ejemplo de lo que pase cuando se queden solos. Ya cuando se queden solos, ustedes ya son responsables. Ahorita todavía pueden equivocarse. Por eso, estos ejercicios que hago en la ponencia no son examen, ni mucho menos. Y yo creo que de los errores aprendemos más. Pero entonces, retomando el tratamiento, hay que recordar que cuando es un tratamiento intramuscular, el propósito es que sea corto. Luis, ¿tú tienes cuál es el esquema correcto? ¿Sí está Luis? Sí, doctor, pero no, la verdad es que estoy confundido. Ok. Doctor, Karen, ¿no ajá, ¿o sería, quién? perdón, ¿Y tú, este, Paola?
1.2, bueno, lo que ya había comentado unidades, pero millón sería, doscientos. ajá, en dosis única nada más. En dosis única, no. ¿Alguien lo sabe? Yo tenía entendido, Monse, yo, yo tenía ok. entendido que es la penicilina de 1.200.000, van a ser dos dosis. Muy bien. Una, pues no sé, ahorita a las 9 de la noche, la siguiente va a ser a las 12 horas y después van a ser tres dosis seguidas de penicilina procaínica de 800.000 unidades cada 12 horas. O sea, en total van Ok. a ser como cinco piquetes. 5 dosis. Entonces, lo que dice su compañera es lo correcto. Van a ser, imagínenselo, piénsenlo para comprender un poquito, porque sí hay confusión y ahorita les voy a explicar por qué puede ser esa confusión. Son 5 dosis, pero la posología horaria es de cada 12 horas, no cada 24. De pronto nosotros estamos acostumbrados a dar el tratamiento intramuscular uno al día. Y a veces decimos para que no le duela, porque así me enseñaron, porque así me acuerdo, y es justamente lo que les platicaba. O sea, a mí me tocó ver hace apenas 15 días o una semana, no sé, o sea, esto es actual, un adscrito de mi clínica que recetaba procaínica cada 24 horas por 7 dosis o 5 dosis o no sé cuántos, y les decía yo, es un tratamiento erróneo. La norma nos dice que tenemos, hay que entender primero, dos tipos de penicilina intramuscular. La penicilina de acción rápida, que es la procaínica, en el mercado tenemos de dos dosis diferentes, 400.000 y 800.000. La de 400.000, Débora, ¿para quién crees que sea? ¿Podría ser niños? Exacto. Y aquí es muy diferente a todo lo que hemos visto con las dosis de niños. ¿Se acuerdan que las dosis de niños casi siempre o siempre las calculamos por kilo de peso? Aquí no. Aquí es una posología bien sencilla. A lo mejor va a variar con alguno de sus adscritos, a lo mejor les dan otra formulita, pero a mí me resulta, lo he visto en muchos textos y así lo he trabajado los últimos 20 años, algo bien fácil. La penicilina procaínica de 400 se la reservo a los menores de 20 kilos. La penicilina procaínica de 800 la reservo a los mayores de 20 kilos. Mayores de 20 kilos, obviamente, incluye adultos, ¿están de acuerdo? Incluye a lo mejor adolescentes, no a lo mejor, o sea, yo creo que ya cualquier adolescente pesa más de 20 kilos. Entonces, bien sencillo, menos de 20 kilos es la procaínica de 800, más de 20 kilos es la procaínica de 800, menos de 20 la de 400, más de 20 la de 800. Quedando entendido eso, ahora hay que entender que la otra penicilina inyectable, que es la de depósito, yo así lo entiendo, es una penicilina de más dosis, no es de 800, es de 1.200.000 unidades. Esta eh, se llega también a usar, y a lo mejor ahí viene la confusión, en el tratamiento de erradicación del estreptococo. ¿Alguien ha escuchado a qué me refiero con ese concepto? Nancy, ¿tú sabrás a qué me refiero con eso de tratamiento de erradicación? Ujú. ¿Y qué crees que más que la G, que la G la asociamos mucho con la procaínica, es la B, la benzatínica, es la de depósito? ¿Y a qué se refiere eso de erradicación, Nancy? ¿A qué te imaginas sin saber el concepto? ¿En qué casos te imaginarías? Claro, claro. Sí, y les decía yo que el estreptococo es muy peligroso. Entonces, cuando ustedes lo detectan, deben estar seguros de que se fue. Y es recomendable a veces valorar a toda la familia,
¿Por qué? Porque si tú trataste a tu paciente y resulta que duerme con el hermanito o convive todo el día con la mamá y ya le pasó el estreptococo a la mamá y se lo pasó al hijo y a lo mejor la mamá es asintomática y a ella nunca nadie la trataron y entonces están pasando el estreptococo entre todos y lo están contagiando. Entonces, a veces hay que hacer exudados faringios para familiares para de veras tener esa certeza de que, de que se erradicó. Cuando no es así, como dice Nancy, hay que hacer un esquema que es muy interesante. Les decía yo que la benzatínica es la de depósito. Entonces, le inyectas una y le vas a inyectar otra más a los 21 días, otra más a los 21 días. Y así te la vas a llevar cada 21 días, le vas a inyectar una benzatínica, que es la de 1.200.000, y por eso yo lo he asociado a como que es una penicilina más de depósito, porque te va a lograr un efecto sostenido todo ese tiempo. 21 días después se va a poner otra, 21 días después se va a poner otra, y así por 3 meses. Entonces, cuando vean en el examen tratamiento de erradicación, acuérdense, penicilina de 1.200.000 cada 21 días por 3 meses. Pero cuando estamos hablando del tratamiento agudo, es este que vemos en pantalla. 2 de benzatínica con 12 horas de diferencia, más 3 de procaínica, también con 12 horas de diferencia. O sea, se lo estamos poniendo miércoles a las 9 de la noche una de benzatínica, jueves a las 9 de la mañana la segunda de benzatínica, ese mismo jueves a las 9 de la noche la primera de procaínica y el viernes 9 de la mañana y 9 de la noche las dos últimas. Y de aquí al viernes acabamos el esquema. En 3 días acabamos el esquema. Por eso yo les decía las ventajas del esquema intramuscular en pacientes no alérgicos, porque logramos una erradicación pronta y logramos el cumplimiento terapéutico. Porque si ustedes le dieron un buen analgésico, le dieron ibuprofeno, le dieron naproxeno con paracetamol, que es el Febras, a lo mejor él en 3 días ya se siente bien, interrumpe el tratamiento y el bicho queda vivo. Antes de pasar a las otras opciones, hay que acotar, si el niño pesa menos de 20 kilos, Isabel, ¿cuál sería entonces el esquema? Si el niño pesa menos de 20 kilos. Es el de la benzatínica, Ajá, ¿cuánto le pondrías? es 600.000 unidades. Muy bien. ¿Hay presentaciones de 600.000? No, está el de 1.200.000. ¿Qué harías entonces? Ponerle la mitad de una aplicación y la mitad para otra. Y así. Exacto. Yo les recomiendo tirarla, o hay que leer, fíjense que ahí sí no tengo la certeza, si aguanta la preparación 12 horas, pero no creo. Entonces ahí sí tendrías que comprar 2 benzatínicas, ponerle la mitad y tirar el restante. Y después, Isa, ¿qué más harías? O ya con esas 2 de benzatínica. No, puedes seguir con el esquema de erradicación. No, no es esquema de erradicación, seguimos con el esquema agudo. Son 2 de benzatínica con 12 horas de diferencia más. Las de procaínica. ¿De cuántas unidades? La de, igual seguimos para los niños de 20, es de Sí, 400. menos de 20 kilos pesa el niño al que estás tratando. La aplica la de 400.000 unidades. Muy bien, cada 12 horas, ¿por cuántas dosis? Son 3 dosis. Excelente. Y ya con eso acabas. Y tu analgesia, tu antipirético, desinflamatorio que hayas elegido. Ahí sí ayudan mucho los colutorios, o sea, las gárgaras, porque finalmente si está la faringe con el calcium, con el exudado ahí amigdalino, el hecho de que haga gárgaras con isodine, con carbonato, etcétera, puede ser de mucha utilidad. Cuando se trata de tratamientos orales, ahí es diferente, esquemas cortos como manejaríamos en una rino, como manejaríamos en una otitis, no son útiles.
Aquí sí requerimos esquemas largos, obligatoriamente de 10 días. Eva, ¿me ayudas a leer las opciones cuando es alérgico a penicilina o cuando quieres dar un tratamiento no parenteral? Ahí lo tienes en pantalla. Eva, sí. Amoxicilina más ácido clavulánico, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Cefalosporinas de primera generación por 10 días. Clindamicina, 600 miligramos día en 2 a 4 dosis por 10. Exacto. Les digo, la desventaja de estos tratamientos orales es el tiempo, que tú debes tener una certeza que tu paciente se lo va a tomar durante 10 días, porque si no, puede incrementar la resistencia. El tratamiento de erradicación, repetimos, es benzatínica de 1.200.000 cada 21 días por 3 meses. ¿Vale? Doctor, Criterio, una pregunta. dime, ¿Y si fuera alérgico para la erradicación, qué se le daría? ¿mande? Si Espérame. fuera alérgico nuestro paciente a la penicilina, ¿qué se le podría dar para erradicación? Básicamente tendrías que estar dando esquemas, vigilarlo con el exudado y dar esquema de clindamicina, por ejemplo. Ok. Dice aquí, puedes dar un esquema de rifampicina tras un ciclo de 10 días. Ah, no, este es de 10 días de Penny, todavía es cuando usa Penny. No, pues básicamente usar el otro, pero volver a dar el esquema completo de 10 días después de que corroboras con un exudado que el bicho sigue vivo. ¿Cuál va a Ok, ser gracias, doctor. entonces también la clave? Que rastrees a la familia, y es algo que casi los clínicos no están haciendo. Y más, por ejemplo, en las clínicas institucionales que te ponen peros para los estudios, casi no te dejan pedir, pero tú está justificado que hagas un exudado a toda la familia, porque al final del día ya dijimos la importancia de vigilar esto. Es un padecimiento de vigilancia epidemiológica porque le cuesta más caro al Estado un paciente que se dializa por una glomerulonefritis estreptocócica o un paciente que requiere válvulas mitrales por una valvulopatía por fiebre reumática. Sale mucho más caro eso que hacer exudados y tratamientos de erradicación. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Criterios de referencia urgente, complicaciones como epiglotitis, abscesos, dificultad respiratoria, estridor, de forma ordinaria, cuando el cultivo faríngeo positivo sigue saliendo positivo a pesar del tratamiento de erradicación, o por cuadros, paciente con cuadros recurrentes o con resistencia a antibióticos. Ahí es indicado mandarlo a otorrino o algún otro servicio. La sinusitis es una inflamación de la mucosa que reviste las paredes de los senos paranasales. Existen procesos inflamatorios de la mucosa que se presentan en forma simultánea, y por eso de pronto es más específico llamarle rinosinusitis. Repasen ustedes a qué edad se forman los senos frontales, a qué edad se forman los senos maxilares, a qué edad se forman los senos etmoidales, porque de pronto ustedes quieren hacer una evaluación con radiografía y piden una proyección específica en un paciente, en un niño que todavía no ha formado determinados senos, y ustedes no tienen ni idea cuándo es normal y cuándo no que ya presente anatómicamente estas estructuras. Y a veces pasan ustedes una vergüenza porque no saben, ni siquiera están diagnosticando o sospechando una sinusitis en determinado grupo de senos, y resulta que el niño ni siquiera los ha desarrollado, ¿no? Mm, Aproximadamente el 13% de las infecciones virales se van a complicar con una infección bacteriana, y el 10% de ellas pueden evolucionar a sinusitis. La sinusitis, cuando no se trata adecuadamente, también es un tema que ustedes necesitan eh, estudiarlo mucho, reflexionarlo, sospecharlo, porque si no conocen el tema no lo van a sospechar.
Y si no lo sospechan y un paciente llega con un cuadro de estos y ustedes lo tratan como una gripa, lo tratan como una rinofaringitis común y corriente, esta infección puede perpetuarse y puede hacerse subaguda, puede hacerse crónica, puede complicarse. Hay pacientes que llegan a cirugía por un proceso de sinusitis crónica. ¿Y por qué fue la sinusitis crónica? Porque sus médicos de primer contacto o quien los estuvieron viendo no supieron diagnosticar un proceso en su momento. Eso también es bastante, bastante serio. Saúl, ¿me ayudas a leer la clasificación en el tiempo? Sí, doctor. Clasificación de la rinosinusitis. Aguda, sintomatología menor a 4 semanas. Subaguda, sintomatología de 4 a 12 semanas. Crónica, sintomatología mayor a 12 semanas. Crónica agudizada, exacerbación de síntomas en picos por más de 12 semanas. Recurrente, más de 3 ataques por año. Complicada, con complicaciones locales o generales. Ok. Agentes causales, el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus. Y este cuadro se los puse en inglés, no lo encontré en español. ¿Por qué se los puse en inglés? Porque se me hace un cuadro súper didáctico. Tiene los datos clínicos que ustedes deberían preguntar en su interrogatorio, deberían buscar intencionadamente en su exploración para sustentar la nota. Y es lo que les digo, a veces todo lo manejan como gripa, como rinofaringitis. Pero si ustedes se ponen a hacer un interrogatorio preciso y empiezan a buscar intencionadamente estos datos clínicos, pueden encontrarse con que no era una gripa, que era una sinusitis y dar un tratamiento más específico. Se dice que 2 criterios mayores ya nos dan el diagnóstico, o que un criterio mayor con 2 menores que persisten por más de 10 días nos dan el diagnóstico. Marla, ¿me ayudas a leer los criterios mayores y menores? Sí, doctor. Bueno, dolor facial, criterios mayores, dolor facial o presión en la cara, congestión, Facial, obstrucción, facial, ajá, congestión facial. Y eso obstrucción es o bien congestión. característico, break tantito. Ese del dolor facial, de la congestión, no es un dolor tan común. Y ustedes es cuando se pueden dar cuenta que es una sinusitis. El paciente va a decir que les aprieta aquí la frente, que les aprieta la cara, los pómulos que les duelen. A eso se refieren con ese dolor facial o sensación de congestión facial. Síguele, Marla, por favor. Ajá, síguele, Marla. Sí, obstrucción o congestión nasal, descarga nasal, purulenta o o descarga posnasal, Ajá, que se queja hiposmia, anosmia. constantemente, perdón, que se queja el paciente constantemente que tiene mucho moco y se está suene y le sigue saliendo moco. A eso se refiere con esa descarga nasal continua. Síguele, Marla, por favor. Fiebre, o examinación intranasal purulenta. Ok, ¿y los criterios menores? Criterios menores, dolores de cabeza, fiebre, halitosis, fatiga, dolor dental, tos, dolor de oído, presión. Ajá, el dolor de oído o sensación de presión en el oído, como que si lo tuvieran lleno. Búsquenlos intencionadamente, pregúntenlos, consígnenlos en su nota, y eso les va a dar mayor precisión en este tipo de patologías. Es lo que les decía ayer, es como la adivina quién, entre más datos busquen, los pregunten, más van a sustentar sus diagnósticos. El diagnóstico es clínico, pero una biometría hemática nos puede dar leucocitosis con neutrofilia, el cultivo nos determina el agente causal, las radiografías de Cadwell, Batters y lateral nos sirven para buscar intencionadamente la congestión o la ocupación por moco de esos senos que normalmente deberían verse aireados.
Sin embargo, hoy día que tenemos más acceso a una tomografía, ya la Clínica 30, Troncoso, tiene tomografías con mucha facilidad, es de mayor utilidad y precisión diagnóstica que los rayos X que de toda la vida nos sirvieron para sustentar este diagnóstico. Primera línea, amoxicilina y ácido clavulánico. Segunda línea, cefalosporinas como cefixima, asociado con una clindamicina. Entonces, un doble esquema, cefalosporina más clindamicina. Cuando hay alergia a penicilina, podemos manejar levofloxacino, evitarlo en niños y en adolescentes, porque cierra los cartílagos de crecimiento, las quinolonas en niños. No recomiendan aquí trimetoprim y claritromicina por la resistencia farmacológica. Sin embargo, les decía yo ayer, la resistencia va a depender mucho de la población que esté manejando. Y ustedes, cuando lleguen a algún lugar, a su servicio social, al pueblo, a las clínicas donde estén, justamente de acuerdo al tipo de fármacos antibióticos que se usen con mayor facilidad, pueden ustedes inferir a qué tenemos resistencia. Ustedes que ya llevan aquí un mes, sí, ya llevan un mes, qué rápido, que ya llevan un mes aquí. Vanessa, ¿tú qué has observado que damos de antibiótico-terapia con más frecuencia aquí en la 21? La amoxicilina, doctor, o ampicilina como primera línea. Pero no, ¿qué damos para todas las enfermedades? ¿Qué recetas se surten más de antibiótico aquí en la 21? Depende un poco la etiología, pero lo que es amoxi, sí he visto que la recetan igual. Amoxi, sí. Ajá. Ciprofloxacino. Eso, cipro. Yo he visto que todo mundo da cipro para todo, que trae algo, y me incluyo, que trae algo digestivo, que trae vías urinarias, que trae infección respiratoria, a todo le damos cipro. Yo no sé de qué tiempo para acá hemos agarrado como esa moda. Y es lo que les digo, cuando ustedes lleguen a la población donde van a estar atendiendo, justamente se van a dar cuenta con los historiales de sus expedientes, qué es lo que más se prescribe y más o menos ustedes darse cuenta qué tanta resistencia pudiera haber en esa población. Hay que manejar también analgésicos, decimos que da fiebre, da dolor de cabeza, da sensación de plenitud facial, entonces un buen analgésico. Tenemos naproxeno con paracetamol, tenemos ibuprofeno, tenemos metamizol, lavados nasales, son muy importantes los lavados nasales porque dijimos que si hay moco atorado y ese moco es purulento, entre más drenemos la nariz, mayor posibilidad de respuesta vamos a tener. Montserrat, ¿tú sabes cómo se hacen los lavados nasales o cómo se los recomiendas a tu paciente? Con solución salina. Ok. Cargas bueno, si es un niño, pues una jeringuita de 10. Si ya es adulto, ya puedes usar una jeringuita más grande, como de 20. Bien. Entonces, lo introduces, o sea, te pones así como que boca abajo en tu mesita y lo introduces en una fosa nasal, así con presión, y del otro lado, pues va a salir con el moquito, y Muy así bien. del otro lado lo repites. Eso es maravilloso y a veces ustedes como clínicos que están empezando no le dan la importancia de vida, porque eso hace un barrido completo del moco, hace una lubricación, hace una hidratación y les ayuda a una mayor recuperación. Ese procedimiento es diferente a la hidratación o la lubricación que también necesita tener el paciente. Si ustedes quieren mantener esa mucosa nasal que no esté seca, porque a veces el moco ahí se atora y todo eso, pueden manejar solución salina en spray, puede ser el Nasalub, que es diferente a la Frinlub que veíamos ayer. Es el Nasalub, es solo agüita de mar. El Esterimar es otra de las marcas de solución fisiológica que también puede ser útil para todo el día, que se la esté poniendo 4 o 5 veces al día. Pero los lavados nasales no son sustitutos de ese spray de agua de mar. El lavado nasal es un procedimiento específico. Cuando hay mucha inflamación,
está produciendo mucho moco, está muy congestionado, pueden ser necesarios los esteroides tópicos. ¿Qué esteroide nasal han visto que manejamos aquí? Karime, tú aquí en la 21, ¿qué esteroide tópico has visto? Se prescribe mucho. Karime, ¿sí estás? Creo que no. Eva, Sí, estoy, doctor. ¿ah, sí? ¿Has visto alguno? Mometasona. Mometasona, sí la tenemos en el IMSS, no la recetamos con tanta frecuencia porque es de protocolo. Yo me imagino que ha de ser de protocolo por el costo, pero sí la tenemos. Y otra que tenemos es fluticasona, que esa es la que sí tenemos a libre prescripción, entonces es la que ahorita recetamos con mayor frecuencia, yo creo que por costo. La mometasona me parece que es el Rinelón, ¿sí, sí saben? ¿Sí es el Rinelón? Digan sí, digan no. Sí, sí es. Sí, doctor. Sí, creo que sí, y ese es uno de los más recetados en medio privado. Y ese sería el tratamiento para la sinusitis, ¿vale? ¿Alguna duda? Espérame tantito que se No, doc. destrabe mi compu. Sí, ya, espérame tantito. La laringotraqueitis es una enfermedad viral específica, y digo específica porque la van a encontrar siempre en niños, en población pediátrica. El adulto difícilmente va a padecer de laringotraqueitis, el adulto va a padecer de laringitis. Entonces el adulto va a llegar con ustedes con disfonía o dinofagia, tos aislada, laringitis. ¿Qué le vamos a dar a una laringitis? Desinflamatorios, a lo mejor pudieras dar una dexametasona inyectada para que intente desinflamar un poco y reposo de la voz. Les decía ayer que un paciente con laringitis, un adulto con laringitis, dale unos 3 días de incapacidad porque no va a abrir con tanta facilidad. A veces yo he visto aquí en la 21 que les dan puro paracetamol y les dan un día de incapacidad y los mandan a trabajar. Error. Con el puro paracetamol, la laringe, las cuerdas vocales no se van a desinflamar. Entonces también ustedes sean un poquito coherentes y lógicos con los tratamientos que dan. La laringitis, pero la laringotraqueitis es un cuadro diferente. La laringotraqueitis es una triada. Dafne, ¿tú te acuerdas cuál es la triada característica, pregunta de examen de toda la vida en la laringotraqueitis? Sí, doc. Pues es la disfonía, Ajá, la tos traqueal y el estridor. muy bien. Entonces, pregunta de examen, disfonía, tos traqueal y estridor laringio. El virus más frecuente es el de la parainfluenza tipo 1 y 3, pero puede haber otros virus. La fisiopatología obviamente es la inflamación por el proceso infeccioso. Las manifestaciones clínicas da un cuadro de vías respiratorias altas, o sea, rinorrea, congestión nasal, coriza, fiebre, e inicia los datos característicos. Aquí no hay pierde. Si el niño viene con tos de perro, es una laringotraqueitis. ¿Cuál es lo peligroso de la laringotraqueitis? Que puede evolucionar a dificultad respiratoria. Entonces, el diagnóstico es clínico: disfonía, estridor laringio y tos traqueal. ¿Cuál es su chamba como médicos de primer contacto? Recibir al niño, clasificar la gravedad de la enfermedad, y para clasificar la gravedad de la enfermedad, ayer les mencionaba que era importantísimo contar la frecuencia respiratoria. Pero hoy día, y a raíz de COVID, ya todos tenemos un oxímetro para tenemos un oxímetro para medir la saturación de oxígeno. Entonces, es algo que ya no puede escapar a nuestra consulta. Siempre háganse de uno. Vigilen o revisen en su niño síntomas y signos de dificultad respiratoria
Monse, ¿cuáles dijimos que son los datos de dificultad respiratoria? Dime 5. La, aleteo nasal, Ajá, eh, disociación tóraco-abdominal, muy bien, llevas 2, tiraje intercostal, llevas 3, am, la retracción cifoidea ok, llevas 4, y y la polipnea, ¿no? pues sí. La frecuencia respiratoria elevada. Y esos los vas a revisar siempre en su niño. Acuérdense, déjenlo en pañalito, encuérenlo, para que revisen todo esto que dijo su compañera. Y con ello van a clasificar la gravedad de la obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué es importante valorar el estado mental, dice este cuadro? Porque acuérdense que la hipoxemia da letargia. Si su estado mental es alterado, puede hablarnos de hipoxemia. Y entonces su chamba como médicos de primer contacto es bien sencilla. 1, clasificar, y 2, tratar solo las formas leves. ¿Qué harías, Luis, si encuentras un niño con una laringotraqueitis moderada o grave? Cuando ya es moderado o grave, se tiene que hacer uso de epinefrina racémica. Pero Mm. tú eres médico de primer contacto y tienes tu consultorio en tu casa. Lo tienes que llevar al hospital, derivar a... Claro, lo refieres. Entonces, ojo, no pierdan de vista eso. Yo quiero que mi chamba en estos 2 meses es transmitirles los conocimientos de una formación como médicos de primer contacto. Despéguense el pensamiento de médicos de urgencias o de médicos de pediatría. En su momento van a abordar de diferente forma, que lo deben saber desde luego, porque a lo mejor Luis dice, oiga doctor, me llegó un paciente grave, yo tengo en mi consultorio los medios para manejarlo y no lo puedo mandar a un hospital porque el hospital queda lejos y si no se me va a morir. Eso les ocurre a veces en el servicio social y por eso en el servicio social tienen una mini área de hospitalización. Lo deben de saber, claro, pero muchos de ustedes se van a quedar en la ciudad, van a tener el consultorio en su casa y a lo mejor no van a tener el manejo de epinefrina en nebulización, etcétera. Yo con qué me conformo que sepan que si les llega un niño con enfermedad leve, moderada o grave, den el tratamiento rápido, que es un esteroide intramuscular. Aquí en pantalla ven la dosis. Isa, ¿qué esteroide le pondrías? La dexametasona. Muy bien. Y es bien sencillo, por eso yo les decía, no hay duda cuando ustedes vean a un niño con laringotraquitis, porque va a estar con la tos de perro, y eso es la única enfermedad que le da tos de perro. Y ya le van a buscar el estridor laringio y la disfonía. ¿Cómo van a ubicar la disfonía? Con el llanto disfónico, le van a preguntar a la mamá, ¿así se escucha siempre su llanto? Y la mamá les va a decir, no, está diferente. Entonces, el diagnóstico es bien sencillo. Paso número 2, clasifiquen. ¿Por qué? Porque a todos le van a poner dexametasona, pero la forma leve lo van a mandar a su casa con paracetamol y datos de alarma. Pero la forma moderada o grave, ustedes le van a poner el esteroide y lo van a mandar a un hospital. Ese esteroide que le pusieron va a ayudar a que no se exacerbe la gravedad, que alcance a llegar sin ningún problema al hospital para el manejo específico. Entonces yo me conformo con que ustedes sepan manejar el esteroide. Llega tu niño, Edith, llega tu niño, ¿cuántos kilos quieres que pese? Tu menor de 1 año. ¿Sí estás, Edith? Sí. Sí, menos de ¿Cuánto un quieres? año, Sí, ¿cuánto quieres que pese? 7 kilos. Ok, pesa 7 kilos. ¿Cuánto le vas a poner de dexametasona? Todos vayan Sería haciendo ese ejercicio, todos. 4.2 Muy bien, miligramos. 4.2 miligramos. Entonces,
Tú, y ahí no te digo que hagas receta, porque ahí tú se la vas a poner, o le vas a decir a tu enfermera que se la ponga. ¿Cuánto le vas a poner de lámpula? ¿Será importante saberlo? Sí, sí, es importante. ¿Todos? ¿Alguien sabe la respuesta? Les digo, aquí no se tienen que aprender muchos medicamentos, muchas opciones como cuando vimos gripa. En laringotraquitis yo me conformo con que se sepan una sola cosa, saber usar la dexametasona. ¿Alguien sabe cuánto? Sería la mitad de la ámpula, porque viene de 8. Excelente. Entonces lo primero que hay que saber es de cuánto viene. Viene de 8 miligramos en 2 mililitros. Entonces ustedes le ponen 1 mililitro y con eso le pueden salvar la vida a su niño. Lo van a tratar si es una forma leve, pero lo van a salvar si es una forma moderada o grave, porque con esa ampulita de Dexa alcanza a llegar al hospital. Les decía yo que una de las principales causas de muerte en los menores de 5 años son diarreas e infecciones respiratorias. Con esto ustedes están ayudando a salvar la vida de esos niños. Entonces recuerden, formas leves, clasifíquenla, denle su dexametasona. Formas moderadas y graves, clasifíquenlo, denle su dexametasona y mándenlo a hospital. Es lo principal. En su nota médica sustenten bien su nota y pongan, se explica la madre datos de alarma de dificultad respiratoria, que son bla, 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 bla. Con la bronquiolitis me pasa lo mismo. Yo me conformo con que sepan diagnosticarla. ¿Por qué? Luis, ¿dónde va a ser el tratamiento de una laringotraqueitis? La laringotraqueitis si es leve, Perdóname, de bronquiolitis. en segundo o tercer nivel. Claro, en hospital también. Entonces, ustedes como médicos de primer contacto, lo que me interesa es que sepan diagnosticarla. Es una enfermedad respiratoria aguda de etiología viral que afecta la vía aérea pequeña, los bronquiolos. Habitualmente es un virus sincitial respiratorio en la mayoría de los casos. La fisiopatología es casi como el asma. Decimos que es el asma de los menores de 2 años. Más de 2 años es asma, menos de 2 años es bronquiolitis. No es así de sencillo, no es así de sencillo. Ustedes acuérdense que el asma tiene diferentes fisiopatologías por allí, etcétera, pero en términos generales. Entonces es ese broncoespasmo. Si el niño no abre el broncoespasmo, se les muere. Entonces, valoren la gravedad de la enfermedad. Frecuencia respiratoria, importantísimo que la consignen. Frecuencia cardíaca, datos de dificultad respiratoria, que ya los mencionamos. Lo mismo que la laringotraqueitis, pero este se les pone más grave. ¿El diagnóstico con qué va a ser? 1, clínico. 2, aquí dice prueba virológica, sin embargo, no es común que hagamos pruebas virológicas. Podemos usar estudios radiológicos. ¿Qué esperarías encontrar, Débora, en una radiografía de un paciente con bronquiolitis? Pues a diferencia de Es la una como el laringitis, asma, acuérdate. pues los infiltrados pulmonares. ¿Infiltrados? ¿Es una neumonía? No, bueno, Piensa en el asma. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué pasa con ese pulmón? ¿Está lleno de qué? de moco, de aire, de No secreción, de tanto moco. inmunoglobulinas, Más de que de aire, moco. ¿De qué? ¿Otra vez no te oí? bueno, se va a ver el aire por la inmunoglobulina. Ajá, exacto. Más que moco, que sí puede haber inflamación, pero no es tanto, es el aire. ¿Cómo se ve el atrapamiento aéreo? ¿Qué pasa con los arcos costales? ¿Alguien sabe? Se ven orientalizados. ¿Cómo? Horizontales. Muy bien. Aquí al WhatsApp les estoy mandando justamente una foto de un niño. Véanle el corazoncito todo gordito de niño.
con los arcos horizontalizados, ¿ven? Por el atrapamiento aéreo. Sin embargo, no es el estándar de oro y en algunos centros clínicos ni siquiera necesitas una radiografía, a menos que estés pensando en otra cosa o que no tengas muy bien el cuadro. ¿Cómo se dice? Entonces, auscúltenlo. Si hay sibilancias, si hay silencio, a veces no escuchan sibilancias. Me ha tocado a algunos de ustedes en adultos y en niños que me dicen, doctor, no tiene sibilancias, no se le escucha nada. Y voy y lo escucho yo y resulta que en efecto no se le escucha nada por lo cerrado que están los bronquios. O sea, ni siquiera se escucha el murmullo vesicular. Si no escuchan la entrada y salida de aire, que es el murmullo, es que puede estar lo suficientemente cerrado que ni siquiera una sibilancia se escucha, y eso es más grave. Entonces, por eso les decía ayer, aprendan a auscultar. ¿Qué vamos a hacer con un paciente con bronquiolitis? Pues los broncodilatadores y las nebulizaciones. Por eso les decía que eso es tratamiento de hospital, pero ustedes pueden en su consultorio de su casa, que en su consultorio de farmacia, en donde estén trabajando, no tengan miedo a tratar eso, pero por favor, sépanse las dosis, cómo prescribir una nebulización. Me han llegado de pronto notas de urgencias de seguramente médicos que están empezando, donde ni siquiera saben prescribir el salbutamol. Y otro tip, el salbutamol es lo que habitualmente les pones. Yo cuando me fui al servicio social me dijeron, llévate Pulmicort en ampulitas porque te vas a encontrar allí en el pueblo casos que no abren para nada con salbutamol y con Pulmicort. ¿Alguien sabe qué es el Pulmicort? Digan sí, digan no. Yo no lo había escuchado. Ya no, doc. Es budesonide. Y yo me llevé, sí hice caso, compré un par de cajitas, cada caja trae 5 ámpulas, y de verdad que nos fueron de mucha utilidad, rapidísimo que abrían los bronquios con budesonide. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no casarse con lo que ven aquí en el IMSS, porque seguramente ustedes ya que pasaron por urgencias o que pasaron por pediatría, vieron nebulizar infinidad de niños y casi lo único que hay ahí es salbutamol. ¿Con qué los nebulizan en sus hospitales de urgencias? Ya sea Troncoso o aquí arriba en la 30. ¿Ya pasaron por ahí? Usaban luego lo que es Conviven, que es como una mezcla de salbutamol con bromuro de hipatropio. Ok, es una buena opción y fíjate que antes no se usaba tanto, también sepan manejarla. ¿Tú sabes cómo la prescribían? ¿Con cuánto de solución salina o cómo? Allá no recuerdo, o sea, en el momento. Me lo googlean, me lo investigan, porfa, y lo mandan al WhatsApp, quien lo pueda hacer, va a ser, les decía yo, conocimiento para todos, reforzar ese conocimiento. Al WhatsApp les acabo de mandar las ampulitas de Pulmicort, una de esas ampulitas las disuelven en 3 cc y empiezan a nebulizar y abre rapidísimo. Tener esas opciones, por eso les digo, a mí lo que me interesa de la bronquiolitis es que la sepan diagnosticar. Obviamente sus AINES, sus nebulizaciones, y yo creo que con eso concluimos. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo es una duda? Vale, Está bien, mañana vamos a ver neumonías y COVID. Échenle una leída a los documentos porque es algo súper, súper frecuente. Ajá. Sí, doctor. Vale. Cuídense mucho, descansen. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Igual, gracias. Gracias, Bye. doctora.